Gracias, hermano, por orar. Y hoy nos toca hablar de un hombre que creo que todos nosotros conocemos y hemos oído muy bien en la Biblia, que es un hombre llamado Saulo de Tarso, en el capítulo 9 del libro de Hechos. Muy probablemente en estos 3 días que nos quedan de esta semana estaremos abordando el tema de Saulo. Um, la palabra de Dios nos dice en el capítulo 9 del libro de los Hechos lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. La forma en la que comienza el capítulo 9 del libro de los Hechos me hace recordar la forma en la que las películas que manejan varias escenas al mismo tiempo cambian dependiendo del personaje o del guión. Porque el capítulo 8 es un capítulo en el cual um, se nos habla al principio de Saulo, que consentía en la muerte, que nos describe a Saulo como un hombre que persigue inmisericordiamente a los cristianos, que asolaba a la iglesia, que los sacaba de las casas y los arrastraba a los cristianos para llevarlos a la cárcel. Y allí, hasta el versículo 3 de Hechos 8, se nos habla de esa forma o se nos describe a ese Pablo que realmente estaba lleno de un odio visceral, de un odio cruel contra los creyentes. Solamente hasta el versículo 3. Inmediatamente la película, la historia cambia de escenario y nos describe luego a Samaria, a Felipe, etcétera, a Felipe y el etíope. Y luego el capítulo 9 vuelve a conectar de nuevo con Pablo. Si nos trae de nuevo a escena a Pablo. Y a partir de este momento, con poquísimas excepciones, Pablo se va a convertir en la figura central del resto del libro de los Hechos hasta el capítulo 28, donde termina este capítulo, donde termina este libro. Observen cómo dice, respirando aún amenazas, en una clara conexión con lo que ya se nos describió en el capítulo 8. Es decir, el odio, la pasión que tenía Pablo, el actuar en contra de la iglesia cristiana con un énfasis, definitivamente no había mermado en lo absoluto. Muy probablemente lo único que había hecho era aumentar cada vez más. Y la expresión que utiliza Lucas para representar que la esencia de la vida de Pablo se había convertido en esta persecución es respirando aún amenaza. Es decir, que a Lucas asocia la esencia, el aliento de Pablo con este odio, con esta pasión, con esta rencor, con esta dedicación exclusiva a acabar con los cristianos a como dé lugar. Y acude a la autoridad espiritual de Israel, que en este caso es el sumo sacerdote, y le pide cartas, le pide autorización como especies de órdenes de captura para poder ir hacia Damasco. Yo quisiera mostrarles por un momento, um, para que nos ubiquemos un poquito dónde estamos parados. Si ustedes pueden ver allí, van a notar que Jerusalén está allí en esa zona de Israel, ¿verdad? En donde está el punto rojo que dice Jerusalén. Damasco está a unos 256 kilómetros hacia el noreste
Damasco actualmente es lo que es el país de Siria. Siria, evidentemente, actualmente es un país ultra enemigo de los judíos. Así que había una distancia de unos 256 kilómetros. ¿Por qué Damasco? Por qué Pablo quiere ir de Jerusalén a Damasco? Aprovecho este mapa para señalar de una vez la ciudad de Tarso, que está más hacia el norte. Si Damasco está en Siria, Tarso, la ciudad con la que se asocia a Pablo, esta ciudad es actualmente Turquía. ¿Ok? ¿Por qué Pablo quería ir a Damasco? Porque Damasco se había convertido en una ciudad donde la comunidad cristiana había aumentado, donde los judíos helénicos, es decir, los judíos que tenían ascendencia eh, gentil, pero seguían siendo judíos, que habían nacido posiblemente en la diáspora, se habían ubicado allí en la ciudad de Damasco y parece ser que ahí había una comunidad importante de cristianos y digamos de alguna manera Pablo en su anhelo por contener el crecimiento cristiano fuera de los predios de Jerusalén, sintió que era su deber ir hacia Damasco y aplicar la persecución allí también para contener a los cristianos. Observemos que el versículo 2 dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Observen cómo Lucas, a pesar de que Lucas escribe el libro de los Hechos años después, cuidadosamente Lucas utiliza un término para referirse a los cristianos. Todavía no usa el término cristianos, a pesar de que cuando Lucas escribió el libro de los Hechos, ya la palabra cristianos existía. Lucas en este punto histórico no se refiere a los cristianos como cristianos, sino a los de este camino. Pregunto, ¿por qué creen ustedes que Lucas se refiere a los cristianos como los de este camino? ¿Alguien podría ayudarme con eso? Me imagino que, o sea, porque en aquel entonces no sé si era prohibido decir que era cristiano o simplemente por el camino que Cristo dijo, que Él era el camino, la verdad y la vida y que nadie iba al Padre si no era por medio de Él, no era por las obras. Me imagino. Exactamente es eso. Para este momento histórico, recuerden, el libro de los Hechos es un libro histórico, es una crónica. Y Lucas está siendo fiel, tan fiel a como sea posible, a la forma en la que se van desarrollando los eventos. Para el momento en que él está describiendo, los cristianos no eran conocidos como cristianos. Ese es un nombre que se va a poner más adelante. ¿Ok? Ese es un nombre que va a surgir en Antioquía. Él se refiere a los de este camino porque así eran conocidos para este punto de la historia a los que seguían a Jesús. Eh, Hermano, ayúdenme enviándome mensajes que tengan que ver con la clase, porque como estoy solo en la computadora, si ustedes me envían mensajes continuamente, se me presentan aquí en la pantalla y no me dejan ver lo que estoy diciendo y me distraen un poquito. Entonces decía que ah, el apóstol Pablo, perdón, Lucas está tratando de describir el momento histórico en el que están sucediendo estos eventos. Los cristianos no se llamaban cristianos, los cristianos se llamaban los del camino, porque como dijo Mariela Salazar, la gente era asociada con la palabra camino porque Jesús se había autodescrito como yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que los cristianos popularmente para ese momento no se conocían como cristianos, sino los seguidores de Jesús o los seguidores de el camino. Además, esto nos recuerda que el cristianismo, la enseñanza del Evangelio, nos muestra la verdad por medio de la cual el hombre pecador puede ir al Padre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Así que
es un nombre muy adecuado para definir precisamente a los seguidores de Jesús o a los seguidores del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Eh, Así que el deseo de Pablo era buscar a estos hombres donde quiera que estuviesen, incluyendo a Damasco, y poderlos traer a Jerusalén para juzgarlos allí. Dice el versículo 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Observemos que él estaba cerca ya de Damasco. ¿Cuán cerca estaba? No lo sabemos. Podemos volver un momentito al mapa del que estábamos hablando hace unos minutos y observemos que él iba desde aquí de Jerusalén, desde aquí de Jerusalén iba, no sé si están viendo la rayita que estoy poniendo acá, iba a Damasco. Posiblemente cerca de Damasco ocurrió este evento en el cual nos dice que un resplandor del cielo lo iluminó y cayendo a tierra. ¿Iba Pablo en caballo? ¿Iba Pablo en camello? ¿Iba Pablo a pie? No lo sabemos con exactitud, pero lo cierto es que él cae a tierra, y escucha una voz que le dice por nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sabemos ya que quien habla es el Señor Jesucristo. Sabemos ya que es el que le está hablando es el mismo Señor Jesucristo desde el cielo. Ahora, ¿por qué el Señor utiliza la expresión en primera persona: ¿por qué me persigues? ¿Cómo podríamos explicar eso? ¿Por qué él usa esa expresión? ¿Por qué me persigues? Mariela Romero. Pastor, porque Cristo allí se está identificando plenamente con su iglesia. O sea, perseguir a los creyentes es perseguir al mismo Señor. Por eso el Señor lo habla en primera persona. Muy bien. ¿Y, Ujú. y cómo compara la Biblia en el resto del Nuevo Testamento a Cristo, la iglesia, con el cuerpo humano? Y Cristo es la cabeza. Amén. Y nosotros somos el cuerpo. De- Exactamente. Entonces, claramente, el Señor Jesucristo le está dejando saber a Saulo que perseguir a la iglesia es perseguir a su cuerpo. Perseguir a la iglesia, y como Jesucristo no es un monstruo que es una sola cabeza, sino que tiene un cuerpo, ¿verdad? Perseguir a la iglesia del Señor Jesús es perseguirlo a Él. Por eso el Señor Jesús dice: ¿por qué me persigue? Ahora, ¿qué busca, qué busca decirle a Pablo la expresión ¿por qué me persigues? ¿Qué efecto quiere causar el Señor en la vida de Pablo al decir ¿por qué me persigues? Ya sabemos que está identificando al Señor Jesús con la iglesia, pero ¿qué efecto va a tener esto en la vida de Pablo? ¿Habrá otra persona que nos quiera compartir qué efecto debió haber tenido el por qué me persigues en la vida de Pablo, en la mente de Pablo, en el corazón de Pablo? Bueno, Pablo creía que estaba haciendo lo correcto en ese momento. Y a mí, una de las cosas que me llama la atención de esto es que no es que Pablo tiene una visión, tiene un encuentro real. No fue un sueño, no fue un éxtasis, tiene un encuentro real con Jesús. ¿Ok? Y él, por supuesto, en medio de ese encuentro, él reconoce que está hablando con Jesús. ¿Ok? Y evidentemente, cuando tenemos un encuentro, y más me imagino el tipo de encuentro que tuvo Pablo, eso transforma y cambia la vida, como de hecho la cambió la de él. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? Pastor, yo pienso que el propósito era mostrarle que nadie podía luchar contra Dios y salir victorioso. ¿Sí? Entonces el Señor le estaba diciendo a Pablo: es contra mí que estás luchando.
entonces no vas a poder vencer. Quienes manejamos aquí en Estados Unidos, muchas veces vamos por una vía y de pronto vemos que a nuestra izquierda o a veces a nuestra derecha, dependiendo de la configuración de la calle, hay un cartel rojo que dice Wrong Way, vas en sentido contrario. Porque a veces las calles están tan pegadas, pero la que viene es en un sentido contrario al que yo voy, que ese aviso de wrong way es para que quien se equivoque y se meta por allí se dé cuenta que está yendo en sentido contrario al tráfico que va a venir, le va a venir encima. Es decir, que esa persona se detenga y se dé cuenta que se metió por donde no era. Aquí el apóstol Pablo está convencido que él está trabajando para Dios. El apóstol Pablo está convencido que él está haciendo un favor a Dios al exterminar a los cristianos. Y él está con esta pasión, este deseo, esta respiración llena de amenazas, este rencor, esta rabia. Él está convencido que él está haciendo una guerra santa en contra de una cuerda de blasfemos que acompañan el mensaje de un blasfemo llamado Jesús. Hasta este punto, Pablo cree, como decimos en Venezuela, que se la está comiendo, que está siendo el gran héroe del fariseísmo, de la ley judía. Él se siente un superhéroe que está arrasando con toda esta plaga llamada cristianismo. Y de pronto, yendo a Damasco, lleno de este aliento contrario a los cristianos, el Señor Jesucristo le dice wrong way, vas por el camino equivocado, me estás persiguiendo a mí. Tú crees que me estás haciendo un favor, pero lo que estás haciendo es yendo en mi contra. Observen que él primero le dice, ¿por qué me persigues? Pero Pablo, que está rodeado de este resplandor literal, como dijo Edamar, de este encuentro literal con Jesucristo, otra cita divina, Jesús con el apóstol Pablo, él le dice, fíjense cómo dice, y le dijo, yo soy, primero la pregunta de Pablo, dice, ¿quién eres, Señor? No dice quién eres solamente, dice, ¿quién eres, Señor? Él ya presentía que esta voz que surge de este resplandor es algo divino. ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Interesante que para un judío que está presintiendo que lo que está pasando es algo divino, los judíos sabían de este tipo de manifestaciones a través de ángeles, a través de hechos portentosos. Por eso él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta es, yo soy Jesús. Entiendan que para Pablo, cuando dice Señor, está pensando en Dios, en el Dios de los hebreos, que es uno solo. Y sabemos que Dios es uno solo, solo que los cristianos entendemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Él hay tres personas. Él dice, ¿quién eres, Señor? En alusión al Dios hebreo, a la concepción de que Dios es uno solo y no tres personas. Y la respuesta de Jesús es, yo soy Jesús. No le dice yo soy Adonai, no le dice yo soy Yahvé, no le dice yo soy, le dice yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Yo soy ese blasfemo, yo soy ese hereje a quien tú persigues, este resplandor que te está rodeando, esta voz celestial, soy yo, Jesús, y para colmo me estás persiguiendo a mí. Estás yendo en total y absoluta vía contraria a lo que crees que es correcto. Entonces, este milagro es portentoso porque Pablo es confrontado y en un instante toda su pasión, todo su odio, todo su rencor, toda su entrega a ir en contra del Señor va a ser revertido en el sentido absolutamente contrario ahora a favor del Evangelio. Es decir, el choque es impactante y le dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón.
Quiero aclararle a muchos de ustedes esta figura que por muchos años yo nunca la entendí. Cuando los bueyes van arando la tierra, siempre son dos bueyes, el agricultor que los va dirigiendo utiliza una vara y al final de esa vara hay una especie de punzón, una especie de cosa puntiaguda que utiliza para apoyar por el lomo a los bueyes cuando no quieren caminar. Entonces, el aguijón al que se está refiriendo el Señor Jesús es esa cosa filosa que está al final de esa vara con el cual el agricultor puya al, eh, al buey, pero el buey en un acto de rebeldía, de rabia, de molestia, tira para atrás la pata buscando golpear a quien lo está apoyando. Entonces, la figura que está usando aquí el Señor Jesucristo es bien interesante. Está diciendo, tú estás tirando patadas contra mí, con, tirando patadas contra quien te está apoyando, quien te está mostrando que estás equivocado. Dura cosa te es atacar a la iglesia del Señor. Dura cosa es atacar al pueblo del Señor. Me estás atacando a mí mismo. Crees que estás trabajando para mí y estás yendo en mi contra. Entonces, observen el cambio cuando Pablo dice, él temblando y temeroso. Ahora el que va a temblar, ahora el que va a sentir temor, no es el cristiano, sino él, el perseguidor. Y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Me emocioné tanto con esto, porque a mí me emociona este encuentro, que son las 6:35 y el tiempo se nos fue. Pero interesantísimo cómo un hombre que hasta este momento su esencia humana era exclusivamente matar cristianos, choca de frente contra su propio Señor y cómo este hombre es cambiado de la noche a la mañana en un instante y va a ser cambiado en un instrumento para Dios, como fue cambiado el apóstol Pablo. Como es muy tarde, no podemos dar oportunidad para participar. Espero que mañana lo hagan, aunque yo siempre doy oportunidad. Me gustaría que algunos de ustedes se atrevan a ser más partícipe, no teman equivocarse, no le tengan miedo escénico. Algunos de ustedes me dicen, no, pastor, pero es que yo no sé si me voy a equivocar. Equivóquense, esa es la idea, que aprendamos, ¿ok? Entonces, nos vemos mañana si Dios no dispone otra cosa. Chao, chao, chao. Chao. Amén. Bye. Feliz día. Hasta mañana.